Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos, el universo. En el último tramo de nuestra programación para decirle que estamos en Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer, por la 98.1 FM la nueva forma de hacer radio. Nuestras vías de comunicaciones, colega. Bueno, línea directa a la radio 444-0293, mensaje de texto y WhatsApp 3704-557437. Salimos en vivo a través de www.radiofmlanueva.com.ar, nuestro fanpage en el Facebook, FM 98.1 La Nueva, le das un clic en radio en vivo y nos escuchás en alta definición. El Twitter, @FM La Nueva 981. Descargate nuestra aplicación desde tu Play Store de tu Android, FM La Nueva 98.1, y no vayas donde vayas sin interrupciones. El de nuestra cooperativa, el teléfono es el 4451-883, el celular 3704-286298, nuestro correo electrónico tecnicop@yahoo.com.ar, en las redes sociales, en el Facebook, Tecnicop Cooperativa, Tecnicop Educación, y con Raúl Alejandro Rodríguez, quien es nuestro vocero y periodista del diario Opinión Ciudadana. Colega, te cuento. Con datos actualizados a las 8 horas de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional, vemos que se produjo un descenso en la temperatura. Actualmente tenemos 2.6 grados centígrados y la sensación térmica es 0.5 grados centígrados. Está bajando la temperatura. Sí. Con razón lo que se levantó más. Se levantó. Más el... Gustavo Dana se levantó más la bufanda, la cuellera, se puso cuellera, bufanda, todo así, se nota. Generalmente cuando a la mañana temprano sale el sol, se produce eso. Y después, bueno, sube la temperatura y a las 3 más o menos de la tarde, 2, 3, llega a su máximo nivel de temperatura, de calor, ¿verdad? Sí. A eso me refiero. Luego empieza nuevamente a su descenso. Estuve escuchando muy atentamente, colega, la lectura que hiciste de este enfoque cooperativo, construyendo el pensamiento pedagógico, situando la cooperación como estructurante, por José George, el cooperario. Y me detengo en dos aspectos. Sí. Uno, que habla el licenciado José George de la pedagogía cooperaria y de la pedagogía y la didáctica que común, y cómo esta forma de muchos colegas se asimilan la educación cooperativa a la educación liberal, ¿verdad? Sí. Y lo cual es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque la educación cooperativa, por sobre todas las cosas, es transformadora. En cambio, la educación liberal es conservadora. Es decir, reproduce los mismos. Y hoy estábamos leyendo y analizando más arriba, colega, lo que está oculto en la malla curricular de las políticas educativas. Y es justamente eso, ¿verdad? Esa conservación de un pensamiento hegemónico del capitalismo. Y la educación cooperativa dice por el contrario, la pedagogía cooperativa dice por el contrario. No, devela esta concepción hegemónicas y anacrónicas, lo devela y lo dice, no, eso está mal y debe ser así. Por eso vuelvo a reiterar, porque realmente me impactó muchísimo lo que había dicho Robert Owen y lo que acá el licenciado José yo lo expresa muy bien. La independencia mental, eso es el objetivo de la pedagogía cooperativa. Luego, el licenciado José George hace una durísima crítica al interior del movimiento cooperativo. ¿Y por qué, colega? El movimiento cooperativo no está exento de responsabilidad en que esta pedagogía cooperaria se unifique y no se asimile a la pedagogía liberal. ¿Qué opinas? Sí, tiene que ser totalmente
independiente, o sea, la pedagogía cooperativa, o sea, tiene que tener autonomía propia y se tiene que insertar a partir de la propia pedagogía cooperativa que nosotros venimos pregonando desde hace mucho tiempo. Y justamente en uno de los viajes en Buenos Aires que tenía, y me acuerdo de la doctora Castro, Elvira, que falleció, cuando tuve la posibilidad de hablar con ella, le decía, justamente le hablaba de esta, de la pedagogía cooperaria, que tenía que ser aplicada a partir de, y justamente por lo que decía, colega, esto es una pedagogía transformadora, donde transforma a la sociedad. Y no es una forma de seguir, de servirle, porque ellos te dicen, la educación tiene que ser eficiente, pero ¿eficiente para quién? En realidad, claro, ese es el tema. Nosotros tenemos la educación tradicional, por decirlo de alguna manera, que es lo que nos imparten los gobernantes, los estados. Y a partir de allí, decir, ¿para quién? Ellos te dicen, vamos a mejorar la educación, pero la educación ¿para quién y cómo vamos a mejorar? Y es allí donde tiene mucho que ver la pedagogía cooperativa. Y como no puede ir, como también nos habla mucho de la transversalidad, o sea, vamos a aplicar los conocimientos transversales de ciertos conocimientos. Y no lo podemos hacer a la cooperación como ciencia, porque tiene ciencia propia. Es allí donde nuestros puntos de disidencia con respecto al tema de la educación formal, la educación formal, porque es así, la educación formal donde, como decía, las mallas curriculares, etcétera, etcétera, que nos introducen a través de los contenidos, los CBC, los contenidos curriculares, a través de los NAP. Bueno, es allí donde tenemos que aplicar verdaderamente, decir, qué tipo de educación queremos. Y nosotros proponemos, tenemos una propuesta concreta a través de la pedagogía y didáctica cooperativa para poder, cuanto menos, debatir y ver si lo podemos aplicar. Nosotros creemos muy factible. Y eso le decía eso a la doctora Castro, que la didáctica es transformadora, didáctica cooperativa, pedagogía didáctica cooperativa es liberadora, entonces. Y quedó, me acuerdo, la doctora Castro en uno de los encuentros que tuvimos. Sí, a quien le rendimos un homenaje porque fue ella la que nos apoyó con el tema de los diseños curriculares de educación cooperativa. Y en ese mismo acto fue el colega que se comprometió a hacerlo y lo hizo. Así es. Seguimos. Escuchando. Dice, a partir de la realidad para intentar cambiar aquello que no podamos cambiar. Pero también ponemos nuestra atención al interior del movimiento cooperativo organizado, puesto que, infectados por esos vicios de la agenda oculta del currículum, se filtran en las cabezas de la dirigencia y hace que se asimilen en demasía a los impugnadores de la cooperación, retaseando su apoyo a quienes planteamos innovaciones. Proponemos a partir de la realidad para intentar cambiar aquello que podamos cambiar. Por la ilación que vemos en el párrafo anterior, consignamos como ejemplo nuestro propio caso en las expresiones del economista y profesor universitario argentino Julio Gambina, en un trozo de texto denominado Solidaridad con la lucha. Es el trabajo que vienen desarrollando los compañeros docentes de Tecnicop que bregan por esos objetivos y valores en la educación formoseña y que como trabajadores se les retasea la jerarquización laboral y la remuneración salarial correspondiente. Está claro que no alcanza con demandar al gobierno de Formosa que responda la justa reivindicación laboral y profesional de los docentes cooperativos de Tecnicop, sino que debemos concentrar potencia solidaria en primer término del movimiento cooperativo latinoamericano, argentino y en segundo término de fuerzas sociales y políticas encaminando una gran movida que llame a los impugnadores a cejar esas impropias políticas anticooperativas. Se requiere sin duda de un Estado que encauce las luchas y valores alternativos, que consolide la enseñanza del cooperativismo a las escuelas y en las universidades. Así se habrá de consolidar al sector social de la economía, estimulada a los emprendimientos autogestionarios del movimiento popular, a las empresas recuperadas por sus trabajadores, cortándose el paso a la concentración y centralización del capital contra toda experiencia de alternativa no lucrativa. Por eso, estas líneas, contextualizando los reclamos de los docentes sobre sus justos derechos de reivindicación laboral y profesional del cooperativismo escolar y universitario en Formosa, y que por cierto germinan interrogantes sobre la naturaleza de una
gestión gubernamental que desaprovecha recursos humanos altamente cualificados, como lo son los destacados docentes cooperativos, quienes potenciarían planes o proyectos estratégicos de capacitación a medianos y pequeños productores ávidos de estas herramientas. Para ello, mi más solidario reconocimiento acompañándoles y alentándoles a continuar la lucha y la prédica solidaria contra insensibles burócratas y socios menores del capitalismo contemporáneo. En la fraternidad, un abrazo cooperativo por José Llor, el cooperario. Bueno, esta es la enseñanza que nos deja José Llor, el cooperario. Colegas, llegó el horario. Así es. Tenemos que irnos para volver el sábado a las 8 de la mañana, aquí por FM 98.1, la nueva forma de hacer radio y técnico, una cooperativa educativa, gremial y política. Desde Formosa, Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo. Hablemos de cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Hasta el sábado. Hasta el sábado, muchas gracias.